Buenas tardes, chicas y chicos. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast. Espero les guste el siguiente contenido. El bien y el mal, el cielo o el infierno, los ángeles o demonios, Dios o el diablo. En la actualidad aún existe el debate sobre la creencia de un ser todopoderoso que creó, o más bien, nos creó a su imagen y semejanza, y a su vez creó todo lo que conocemos y que nos brindó con capacidades para poder sentir y expresar emociones, que en todas las religiones o la mayoría se le denomina como un Dios. Pero, si existe un bien, como contraparte también debe de existir por pura regla de tres un mal, en el cual en este caso se le denomina casi por todas las creencias como un diablo, y él es el responsable de todo lo malo que pasa en el mundo, en la vida de las personas, y él es el principal responsable de los actos malvados que los seres humanos ocasionamos a la sociedad. Pero, aunque sea odiado por la mayoría de la población, es de igual manera temido, respetado y adorado por una gran parte de la población. Ahora, teniendo un poco más de contexto, en base a este tema, nos dirigiremos a investigar sobre los demonios, unos seres o espíritus impuros, los cuales pueden causar una posesión demoníaca y pueden ser expulsados por un ritual de exorcismo. Y en este capítulo hablaremos sobre los exorcismos que se han realizado, principalmente los que realizó el Papa Juan Pablo II y que hasta el día de hoy ni el mismísimo Vaticano no ha podido desmentir. El polaco Karol Józef, mejor conocido como Juan Pablo II, quien fue el sumo pontífice de la Iglesia Católica del año 1978 hasta el año 2005, fue, para muchos creyentes, uno de los mejores papas del siglo XX, porque en él se podía ver la bondad que tenía dentro de él, la paz que daba al estar cerca de él era inexplicable. Pero sobre todo, a pesar de todas las veces que intentaron asesinarlo de ello, e inclusive él perdonó a las personas que intentaban asesinarlo, por el simple hecho de ser una persona iluminada por el mismísimo Dios. Además de pelear por su vida y otorgar paz y esperanza a la sociedad, él también peleó con los demonios que intentaron, o más bien, estuvieron dentro de dos personas por largos años. Los demonios vivían dentro de ellas y que finalmente sucumbieron por varios exorcismos que realizó el sumo pontífice. El primer caso que el Papa realizó un exorcismo fue en el año de 1982, un domingo de Ramos, cuando el Papa, por parte de un obispo italiano, que a él le pedía realizarle un exorcismo a una mujer italiana denominada como Francesca, la cual ella, al llegar a la audiencia del Vaticano, su conducta era completamente agresiva. Golpeaba y gritaba tanto a sus familiares como a los obispos y autoridades del Vaticano. Al llegar a una parroquia privada en el Vaticano, ella empezó a retorcerse, a hablar con lenguajes extraños que la mujer no conocía y no sabía de su existencia. Cuando el sumo pontífice empezó a rezar e iniciar con el exorcismo, este acto duró aproximadamente como 4 horas, pero no fue el último que se le realizó, sino que para poder expulsar al demonio que tenía la joven, tuvieron que pasar 5 años para que la mujer volviera a sentir una paz y tener su cuerpo completamente libre de todo ser. Este exorcismo nunca se ha confirmado por la Iglesia Católica, pero tampoco se ha negado, lo cual nos hace pensar que otras cosas misteriosas oculta el Vaticano. Años más tarde, en el año 2000, el sumo pontífice tuvo que lidiar con otro episodio demoníaco, pero a pesar del anterior mencionado, este acto sí está confirmado por la mismísima Iglesia Católica. El segundo exorcismo se trata de una joven de 12 años, la cual se comenta que ella era una joven con mucha bondad, que amaba profundamente a Dios, y que a su vez ella pedía que todos los males
de las personas requerían en ella. Pero al pedir eso, obviamente no sería algo bueno para la joven. Sus familiares comentaron posteriormente que ella doblaba sus huesos, que se escuchaba cómo se retorcía. Su hermosa voz, de un momento a otro, empezaba a escucharse una voz gruesa, tenebrosa, que a su familia le causaba mucho miedo. Claro, la joven al tener estas transformaciones perdía la razón y al escuchar todo lo que hacía a su familia y lo que hacía con su cuerpo, ella no lo creía y por ello ella misma le escribió una carta al Papa Juan Pablo II para poder obtener una audiencia, para poder expulsar a este ser maligno de su cuerpo. Y a su vez el Papa Juan Pablo II de inmediato le pidió a la joven que acudiera al Vaticano para poder obtener una audiencia para poder expulsar al ser oscuro. Sobre lo que se platica del exorcismo es que la joven, al estar en una parroquia privada del Vaticano, escupía e insultaba e intentaba soltarse de las ataduras, las cuales tenía por su seguridad, y a tal punto de quebrarse los huesos. Pero lo más impresionante es que al rociarle agua bendita, ella gritaba y tenía una mirada oscura y demoníaca. Como en el anterior exorcismo, se necesitaron varias sesiones de 2 o más horas para poder recuperar la pureza y la bondad que ella siempre había tenido. Estos antecedentes que el Vaticano guardaba nos hacen pensar que a pesar de que vivimos en una actualidad donde no son tan conocidos o sanados estos casos, siguen sucediendo. De hecho, cada año asisten varios obispos al Vaticano para poder tomar un curso de exorcismos que solo los obispos autorizados por el Vaticano han realizado, y son los que se encargan de explicar cómo realizar de forma correcta estas secciones. En la actualidad, este tema es bastante contradictorio porque se tacha como un ritual oscuro para, entre comillas, curar a una persona de una posible enfermedad mental, ya que la ciencia asegura que estas personas sufren de enfermedades mentales y solo son actuaciones muy creíbles que realizan estas personas. Al final, cada individuo puede pensar lo que crea más factible y a su vez tener una ideología completamente diferente de la sociedad. Y si ustedes son de las creencias, sobre todo de estos actos impuros, solo me queda comentarles que tomen sus precauciones, ya que no sabemos qué personas se nos acercan con buenas intenciones y qué personas no. Esperamos que este segundo episodio fuera de su agrado y comentarles que para este episodio tuve la colaboración de... Joana Islas. Y no olviden seguirla en sus redes sociales, las cuales son... Facebook Joana G. Islas, Insta Joana Islas, TikTok Joana Islas 20. También no olviden seguir este podcast en Anchor, Spotify, YouTube e Instagram. Nos vemos.